en ese costado, cuando ha faltado precisamente quien parece ser el dueño de la banda, que es Ángelo Preciado. El problema, ese es el punto a favor, el problema, yo siento que ya cuando estamos tan cerquita del Mundial, cuando los partidos se van acortando, se van achicando, el no tener, porque en definitiva el equipo de BKCS, y seguramente si él se sienta acá me va a decir, Sebastián, no lo he necesitado, por eso no lo tengo, pero este equipo no tiene un suplente para Ángelo Preciado. Uno de oficio no lo tiene. Y está bien, ha resuelto, repito, sin ese suplente de oficio, pero a mí me parece que sí puede buscarlo, sí hay nombres que podrían se nos quedaron, tener Sebas? Un espacio. ¿Quiénes se nos quedaron? O sea, ¿quiénes en son su esos momento, futbolistas? no ahora, te soy claro. En su Choclo, momento, por ejemplo. Se nos quedaron de que no han dado la Claro, porque Sebas dice algo que yo creo, en lo que creo tiene razón y es un hecho. Además, no hay un lateral derecho de oficio detrás. Pero por eso te pregunto, cuando dices se nos quedaron, ¿te refieres a que no han sido pudieron haber sido llamados y que finalmente que pudieron haber sido llamados y que no fueron finalmente convocados? Hubo un rato del Choclo, estoy de acuerdo. Entre septiembre y octubre. Bueno, el Choclo hoy no mucho más. No compite. Claro, ya no se mucho lesiona. más. Ok, el Choclo hoy no compite. Sí. Mucha gente habla de Carabalí por un arranque de temporada benévolo, son 5 o 6 partidos. Yo creo que es poco como para que de la Cruz se dé también se esa habla convocatoria. Con De la Cruz pasa lo mismo, con la diferencia o atenuante de que al ser joven uno espera que pueda ir creciendo. Y yo decía el otro día a José Hurtado que en la selección nunca dio, la verdad es que ha sido un futbolista un poco gris, pero que ha empezado a jugar y que con Chile le fue mal. Tiene cierto rodaje, ¿no? A pesar de que repito, en la selección no ha rendido. ¿A dónde quiero llegar? Puede ser que haya... No puede ser, estoy además de acuerdo. Yo creo que cuando uno no tiene futbolistas naturales, tiene que hacer el esfuerzo para ampliar un poco el abanico y pegar un fonazo de vez en cuando. Ahora, también debo decir que esto no es cuestión de querer y poder, porque esto no es el trabajo del día a día de reconvertirá. Esto es agarrar lo que tienes y hay veces en los que no tienes. Y si no tienes, busca soluciones. Digamos que por ahora la solución está y rindió, que es el falso central o el falso lateral hecho central. Habrá que ver cuando Carabalí tenga 25 partidos parecidos hasta junio, o De la Cruz siguen poniendo condiciones, o José Hurtado sea figura en Brasil, si realmente puede estar a la altura de... Gisela mencionaba un poco que los partidos son todos iguales, ¿no? Más o menos... No son todos iguales. Que no son todos iguales. Yo creo que de local sí son todos iguales. De local todos los equipos van a encerrar. Se cierran. O sea, tú sí dices que Venezuela va a poder 5 atrás, 4 delante de los 5. Lo que hizo Perú. Y Rondón más allá del número... Lo que hizo Perú. Ni siquiera así, Rifle, porque hay equipos que se encierran y literalmente no salen de su área. Y hay otros equipos bueno, que sin salir de su área te esperan un poco más arriba. Por ejemplo, Perú se encerró y no pasó la mitad. Paraguay se encerró y sí pasó por momento la mitad. Pasó 2 veces. 2 veces, 3 veces. Porque tiene una calidad diferente. Tiene una forma de defender también. ¿Qué te hace pensar que Venezuela no va a hacer lo mismo? Eso va a ser. Es que va a ser lo mismo. El tema es un desafío enorme para Ecuador cómo doblegar esa resistencia defensiva. Si vuelve a hacer lo que ha hecho individualmente o colectivamente el equipo empieza a mostrar un poquito más de funcionamiento y doblega con funcionamiento. Creo que ese es el desafío. Que tal vez en esos otros partidos, cuando Ecuador tuvo que enfrentar a rivales que se encerraban en su casa, no tenía jugadores como hoy, por ejemplo, Pedro Vite. Yo creo que hoy Pedro Vite sí es una respuesta como para empezar a abrir a equipos muy cerrados, en pocos espacios, más allá que tienes calidad individual por los costados, pero a veces el equipo está tan agrupado y creo que Pedro Vite sí te marca la diferencia, algo que Kendry pues nunca lo pudo hacer, y sobre todo porque no es un jugador, sobre todo porque no es un jugador que normalmente se siente cómodo trabajando por dentro, rompía todo fuera, y no por fuera. Lo hizo contra Uruguay, con Bolivia allá. Él se asociaba con todo, Gisela hacía jugar a la selección. De hecho, Gisela cree que no lo hacía usted. Bueno, pero yo creo que Messi no juega bien al fútbol. No dije que nunca lo hizo, después no lo hizo. No, dijiste que no lo hizo. No, después no lo hizo. No lo sostuvo. No lo sostuvo. Muy bien, gracias. Una sola pregunta, tira la pausa. Muy bien ahí. Y yo sé que aquí va a imponerse mucho el lirismo, que todos los partidos son iguales. Pero Venezuela, si enfoca esta doble fecha, ¿qué partido es más importante y más accesible? Y otra cosa. Contéstame. Es un error. ¿Es un error qué? Cometer el mismo error que hizo Bolivia. Cuido a los jugadores y después terminó empatando con Paraguay y casi lo pierde.
Yo creo que Casi tiene que... lo pierde, pero no lo perdió. Sí, que sí, sobre la hora Pero que no lo perdió, pues, Rifle. Pero, Pero no lo ganó, que es No lo lo que ganó. quería. Déjame ir a la pausa, No hay que hacer eso, hay que pensar el partido. ¿Por qué tú crees y por qué dices tú depende? salido Voy bien a y la ha pausa, salido vengo a hablar mal. después de la pausa. Quedó interesante ahí el tema. Estabas tú, Rifle. Tú decías que cometió un error Bolivia en su momento por pensar en el segundo partido antes de jugar el primero. Yo te pregunté, no sé si error, te pregunté, y después vuelve a exponer y todos lo vamos a exponer. Yo te pregunté si es que existe el hecho de analizar una doble fecha y decir, hay que ganarlo, el de acá, este es más accesible, el de acá podemos aflojar un poco. ¿Puedes plantearte eso o no? Yo creo que no. Ok. Yo creo que no, Yo porque creo que sí. tampoco Yo creo que tuviera puede los ser un jugadores. discurso muy ganador. Si Yo creo que puedes decirlo. tienes los jugadores que tiene Argentina, Brasil, Uruguay, que tenés 2 equipos, 3 selecciones, bueno, acá en realidad. ¿Tú crees que Venezuela va a poner todo el día viernes? Vamos a un contexto. Dijo Batista que sí. Podría ser, bueno, ponele que lo haga. Vamos a un contexto. Empezás el partido y te encontrás una expulsión y tenés un hombre de más y tenés que salir a buscar el Tú partido. siempre te adelantas algo. En contexto. Ok, está bien. Puede suceder. Es tu criterio. Y Pongámoslo al revés. ponele también. que. no, Pongámoslo al te revés. expulsan uno al otro Te expulsa uno a ti al minuto 15 y se listo, acabó. perfecto. Empiezo a sacar todos los titulares que van a jugar en el martes. A ver, yo creo que. Igual. Entonces, antes para que termines ese concepto, ¿tú crees que no? No. Tú no lo harías. Yo saco jugadores que van a ser importantes el martes al minuto Te 50. vuelvo a hacer la pregunta y te la contestas como quieres. ¿Qué partido es más accesible para Venezuela? ¿Ecuador en Quito o Perú No, en bueno, Venezuela? Perú. Ok, nada más. Eso Cuando- no significa que quiera hacerte pensar otra cosa. Cuando uno tiene un equipo corto, Venezuela es un equipo corto. sí, a diferencia de lo que Esteban hablaba, al contrario, si tú tienes 2, 3 equipos, un día juega uno, otro día juega el otro y no te preocupa. Cuando tienes un equipo corto sí te preocupa quién llega al partido de fondo, sobre todo cuando hay contextos geográficos que hacen que físicamente el equipo no rinde igual. Entonces, si yo voy a jugar templado a 25 grados, con viento, sin calor y sin altura, ok. Ahora, si yo voy a una temperatura de 40, 42 grados, no jugando a las 3 de la tarde, o si me voy a la altura, con lo que esto significa, sí me preocupa, o debería preocuparme más, lo que pasa en el segundo partido. Entendiendo que estamos en una etapa de definición. Y el desgaste de altura, Y dices tú. correcto, el desgaste físico en este caso de altura, podría ser también de calor o otra circunstancia. Entendiendo las necesidades y la tabla, porque hoy empiezas a jugar con la tabla y te das cuenta que el objetivo empieza a ser ese famoso séptimo lugar. Ahora, esto que Rifle dice no se hace, se ha hecho. A veces sale bien, a veces sale mal. A Venezuela, por dar un ejemplo, en el 2011 le salió bien. Puso un equipo B contra Ecuador en Quito, perdió 2-0, creo que gol de Chucho Benítez y Jaime Ayoví, si no me equivoco. Perdió bien, no hubo equivalencia. Y luego lo recibió Argentina y le ganó. Fue la primera ocasión en la cual Venezuela le ganó al equipo albiceleste. Luego ha salido mal muchas veces también, pero yo creo que es una estrategia válida, entendiendo quién eres, cómo estás y sobre todo hacerlo cuando físicamente hay un contexto, hay un agravante que te impacta para lo que vendrá el siguiente martes, el partido en este caso con Perú. Solo repíteme quiénes están con amarilla, señor productor. Me dijiste Torres, Moisés, Franco, debe ser dos cuentas. Ya, Moisés, Franco y Torres son los que están, ¿cómo es que dicen? En capilla, ¿no? Dice que no cuenta Kendry. Para ti no cuenta Kendry. Es que Kendry no es algo que es esencial para el partido. O sea, Kendry es esencial para la selección hoy día. O sea, la verdad Yo es que creo si que lo, no, te creo si que lo no. pierdo, no. Sí, Hoy no me Kendry ahorita preocuparía. está jugando. Me Kendry, a mi criterio, y La Rola han sido convocados por un aspecto terapéutico. Te voy a dar terapia psicológica. Tranquilo, te seguimos queriendo, seguimos creyendo. No, del en tema ti, Rola no creo que estés sea aquí, eso creo yo. No, A ver, te digo que no digo porque, o sea, entiendo tu punto, pero en el caso de Rola, mucho no hay. O sea, en la zona Kendry Páez puedes encontrar otros futbolistas y entonces te abrazo, te arropo y ahí va. De delantero yo creo sí, que- bueno. yo creo que lo de- Déjame decir la hora del tema que estamos hablando. Podés No, probarlo. pero digo, no hay ahorita en la nómina. Ah, O sea, por eso está. te digo que es una convocatoria todavía Que sí, futbolística. que Pero sí no. va a jugar. No, Sí, pero sí, digo, ma- no digo, puedes, si no puedes mañana- comparar lo que le pasa a Kevin con lo que le pasa Está a bien, Kendry. sí, además estoy de acuerdo que no es lo mismo, pero cuando Diego dice no, terapéutico casi que para arroparte, que además no está bien, yo digo... que yo creo, ¿no? Correcto, yo digo, si mañana Kendry no juega, tienes 5 o 6 opciones. Ahora, si mañana no juega Ener el siguiente partido, porque lo que sea, ¿no? Lo expulsaron. Es buen análisis, es verdad. Creo que va a jugar Sí, Rola es Rodríguez. muy buen nueve. análisis, lo acepto. Ahora, lo que te decía yo, esto de escoger partidos. A ver, yo creo que también es un golpe psicológico para Ecuador ver que Venezuela de por sí va con algunas bajas obligadas entre suspendidos y lesionados para el partido contra Ecuador. Golpe emocional importante, dices tú, pues, de seguridad. para Es Ecuador. un tema psicológico el ver que ese Venezuela, el titular o con sus grandes figuras, están aguantando para esperar el partido de la próxima semana. O sea,
que le puede afectar a Venezuela y obviamente le va a beneficiar a Ecuador. Y es que se da, ¿no? Si yo fuese Venezuela, a ver, yo te digo que es partido a partido, ¿no? No puedo estar pensando en lo que voy a hacer la próxima semana si primero tengo que enfrentar este. Y si voy con esa actitud y con esa decisión de rotar tanto el equipo es un poco más y para eso no lo juego, porque realmente veo mínimas posibilidades de poder sumar un par de puntos. Pero hoy en la situación que se encuentra Venezuela, es decir, en estos 2 próximos partidos, yo sí tengo que poner lo mejor que tengo con lo mejor que cuento para el partido contra Perú. Y te digo otra cosa, Iseli, se le digo a Sebastián. Venezuela va a jugar el viernes ya sabiendo cómo quedó Perú-Bolivia. Y Perú es su próximo rival. Claro. Entonces, eso también para mí creo que cuenta para la decisión de la alineación de Batista del viernes. Sí, a mí me parece que sí. Ahora, yo tampoco soy de la idea mucho de vaya con un equipo B, principalmente porque no lo tienes. O sea, no tienes esa capacidad en tu plantel de decir... Sí, pero en Venezuela es distinto decir que voy a utilizar un central que juega en la Liga Venezolana, no que juega con San Paulo, que Ferraresi, por ejemplo. Correcto. Además, sobre todo entendiendo que aquí sí tiene que ser, o interpreto yo que van a ser muy defensivos. Entonces quizás sí puedes prescindir de algún mediocampista ofensivo que va a jugar el próximo día martes. Tienes a Savarino, tienes a Rincón, tienes a Soteldo, tienes jugadores importantes. Ya. Quizá todos ellos no tengan que jugar el viernes. Pero estamos conscientes que son, creo, del equipo A de Venezuela. Son el equipo A. Si Venezuela llega al Mundial será precisamente por estos nombres que terminarán luciendo en estas últimas fechas. Si no, no lo va a lograr el cuadro vinotinto. Yo sí digo, no cambies todo, pero sí un plan de acá voy a buscar un punto, allá tenemos que buscar los 3 y hacer lo que tengas que hacer. Que claro, es problema de los venezolanos. Nosotros buscando los 3 puntos el viernes en Quito se resuelve mucho de lo que es este combo eliminatorio. Históricamente, no digo que sea lo que va a pasar el viernes, Venezuela tiene un solo gol jugando eliminatorias en Quito en toda la historia que le tocó enfrentar a Ecuador. Fue un gol en un partido que ganaron, el golazo de Rey el 2007. 13 de octubre casi del de medio. 2007. Yo creo que a veces... Y ese día llovía. Sí. La pelota en la cancha no se deslizaba, sino flotaba. Y el pronóstico del tiempo para el viernes. Y fue la tormenta perfecta. Sabes que estaba haciendo una revisión justamente de ese partido para un contenido. Y me acordaba, ¿no?, que se cayó Elizague, se cayó Javier Klimovic, se cayeron justamente unos días antes por temas físicos. De hecho, el día anterior al partido se cayó Klimovic. ¿Y a ustedes no les dijo Viteri que él pensaba que no le iban a patear de afuera? El mono Viteri después, hace unos meses, conversando un poco en Fútbol Sin Casa, decía que sí, que él asume la responsabilidad porque él no pensaba que le iban a patear de afuera, entonces no estaba tan concentrado. Luego la pelota golpea en la barrera, entonces toma más fuerza y más altura. Ecuador perdió goles, Estaba revisando el compacto y nos comimos 3-4 goles con los cuales tranquilamente se hubiese podido ganar ese partido, a la postre clasificar al Mundial. Pero quién diría que aquel día fue el inicio del fin, entre comillas, ¿no?, del ciclo Suárez, porque esa derrota contra Venezuela empezó ahí sí ya a acabar ese pozo bajo el cual terminó hundiéndose el equipo, siendo goleado contra Brasil y contra Paraguay unas semanas después. ¿Te acuerdas cuando terminó las eliminatorias el año pasado, en noviembre? Decías, qué pena que hay que esperar un poco hasta marzo y ver cómo llegan. Hay una pausa, el tema del campeonato, cómo estarán los jugadores en Europa. Bueno, favorablemente, Diego, creo que todos lo sabemos, no solo los que juegan en Europa, sino incluso los que juegan en Brasil. Ener parece que se ha reencontrado tal vez con el Internacional. Franco más sólido que nunca en el Atlético Mineiro. Plata también afianzado más al Flamengo. Todos llegan también. Te digo, llegan muy bien. Vite está bien, Vite ahí. Bueno, Vite creo que se sostiene, ¿no? Pero habían otros que todavía generaban dudas si iban a poder sostenerse en equipos tan grandes donde la exigencia es bastante fuerte. Bueno, llegan en un gran momento. En general, toda la línea de Ecuador, incluso desde el arco, Galíndez está hablando de ese buen momento, si hay un tiro libre, lo patea Pervis o Ener. Depende del perfil. Bueno, sí, pues no. Pervis lo hizo el fin de semana. Depende del perfil. Derecho para Ener, izquierdo para... Igual no son dos jugadores que hagan muchos tiros libres. Bueno, en la historia del Ecuador, Ayubía, Arroyo. Walter Ayubía era un especialista. pesado, hermano. Bueno, pero Walter Ayubía es que tiene que patear un tiro libre. Viene haciendo una un par de días. ¿No lo vas a poder patear a él? Y bueno, pero... Y bueno. Aquí lo pesado, pregunto, ¿no? Hay cosas más importantes para que lo llamen a Guinea. No critiques al director.
queremos analizar. Pero ¿te parece a alguien que permíteme se hacer la siente en ese pregunta. lugar usualmente? Si es que hay que patear el tiro Es el libre, puesto, es el ¿cómo puesto. decides quién lo patea? Nada más. No, entre ellos, son dos jugadores de jerarquía. Discúlpeme, director. No, estoy. ¿Quieres 5 minutos para ti? No, dale. No, si quieres, agarra la cámara, di lo que quieras No, decir, porque la verdad, analiza de forma, analizar si hay- Apúntame aquí lo que hay que de hablar. forma importante, Apúntame lo que ahí te los parezca temas que hay que trascendente y di, a hablar. ver, cuando Apúntame sale los temas que hay, esto, apúntame. esto, claro. Apúntame ahí, rifle. Dirige y conduce, Apúntame dale. ahí, Me apúntame parece ahí. importante. Cámara, Me monólogo, 5 parece- minutos, dale. Me parece importante El alfa y el omega, el comentario, el Me parece análisis de este importante partido que con Venezuela. analicemos colectivamente cómo favor. juega Ecuador, cómo Sí. llega Venezuela, cómo va a jugar ¿Y qué hemos estructuralmente. ¿Qué hemos estado haciendo? Disculpe. No, porque hablamos si Te digo va que a patear el tiro fal- libre falta- tal, ¿sabes cuánto falta de programa? si va a patear el tiro ¿Sabes libre cuánto tal, falta? si el penal lo 20 patea tal, minutos. si Drell sacaba la que se equivocó contra Paraguay y vamos al 20 Mundial. Gracias, Rifle. Gracias por ese día. Rifle. Si Drell sacaba la que iba para Paraguay y vamos al Mundial. y Rifle. bueno, Probablemente así. no hubiese estado sentado Javier. aquí, tendrías gloria ahí. Esteban Javier. No, igual. ¿Juegas con Yeboah o jugarías con Arroyo? Qué fuerte, Por ejemplo. Crespo, David. Yo juego- Pero es verdad, ¿Y ¿quién si lo van a juega comer con su gol en Yeboah, por qué? Asunción? ¿Cómo juega cada uno? Yo juego con Arroyo. Con Arroyo, ¿por qué? Más desequilibrante. Igual Yeboah es desequilibrante, pero yo creo que me parece que él conoce la cancha y está un poquito más adaptado. ¿No te parece interesante, Sebastián, que Arroyo esté ganándose ya el puesto de titular, tomando en cuenta que el año pasado, en febrero del 2024, no sé si alguien te hubiera dicho esto? Mira, a Cheche desde las Tuvo gran año, formativas lo pudimos ver en... Sí. Lo del Cheche era cuestión de tiempo, la verdad. Un jugador desequilibrante. Ahora es un somos jugador todos veedores de lo que va a te pasar en el marca tiempo. aquello. Es increíble, No, Dios mío. si ¿Sabes ves con las cuánta no la formativas, pegaste? te Y das justo con la cuenta única de que lo le pegaba era pasa. cuestión de tiempo. ¿Te das cuenta vos? Y querés que no te dé los temas. da. Bájale el micrófono vas a al ver rifle, las por favor. formativas, sí. La verdad es que es insoportable pensar que no puedan ver el crecimiento de un joven jugador como el Cheche. Yo no sé qué le genera. Pero Cheche Arroyo demostró desde muy bajo. Y acá lo dijimos, menos Le mal. gusta donde juega, parece. Estaba a la sombra de Kendry. Porque Kendry es verdad. salía con mayor exposición, llevaba esa bandera de ojo que ahí está el futuro, ojo que ahí está el gran jugador. Y Cheche a la sombra. Y Cheche detrás. Y en ese detrás y en esa la sombra, lució cuando tuvo que estar en selecciones formativas, lució en Independiente, que sí le faltó quizá algo para concretar mejor el año anterior, es verdad, es un joven jugador y cuando ni bien pisa Turquía marca goles, me parece que es un jugador que puede ser... ¿Sabes que igual tiene razón en algo que Cheche le sacó el puesto a Kendry Páez en Independiente? Sí. En algún momento, en el puesto que jugaba Cheche era Kendry Páez cuando anduvo muy Después bien. jugaron Cheche. juntos igual, ¿no? Bueno, después Y puede ser Páez que lo la empezaron selección a buscar un puesto un poquito más al medio, pero en general Oye, hoy- Pero siempre... ¿Te gustó este tema? Muy bueno, muy bueno. Esta faceta del análisis del Lo juego. que sí no me gusta es hoy, porque hay muchos que veo que todo, ay, yo lo descubrí, o yo dije esto, yo no descubrí a nadie. Basta, porque después Yo no si descubrí empezamos a nadie contar las porque no malas, soy- así como no cuentan las soy buenas, me veedor, encantaría que cuenten las malas ni cuando se dice tampoco cosas y después no se da, ¿no? Explíquele al señor que está sentado a la derecha de ustedes, compañeros, que yo, al igual que ustedes, soy periodista. Yo no soy veedor, ni scout, ni técnico. Yo no tengo que descubrir a nadie. Pero dijo cuestión de Entonces, tiempo, si él usted quiere mismo dijo, cargarse algo, usted mismo era bueno. cuestión de tiempo, algunos no lo Porque querían lo vio, ver. Yo no le soy vio su rendimiento y dijo, este descubridor muchacho- soy el Mago, técnico. mago. Los que Cuestión de vimos, conocimiento, los que vimos evidente, las mago, copas que todo, mitad del díselo. mundo y los torneos juveniles te das cuenta de sus jugadores. ¿Cuántos se quedaron parados? Estábamos buscando algunos archivos y uno de los primeros reportajes post pandemia era de un chico que había estado trabajando en las inferiores en Brasil de un equipo. Ok. Tenía problemas con el pase del club ecuatoriano porque el equipo brasileño quería seguir apostando a él. Entrenaba solo en el batallón del suburbio en plena pandemia, todos con mascarilla y él sin saber qué iba a ocurrir con su futuro. Y hoy se convirtió, creo yo ya, en un jugador fijo en convocatoria como John Mercado. Es un jugador que muchos dicen No sabía esa historia igual. se metió ahí, ¿no?
No estaría, no sabía la historia de... Sí, yo fui a hacer ese reportaje. El papá habló conmigo y me dice, por favor, ayúdeme, que este chico quiere jugar y hoy está jugando en Portugal y está jugando regularmente. Ahí se aplica que lo descubrió. Muy, ahí sí. Ahí sí, porque le siguió la carrera de cuando era nadie. No. Cuando nos colgamos, cuando es alguien. Ahí mete marcha atrás. Y la nota ahí vale mete hoy más marcha porque te atrás, pones qué feliz lindo lo el que pasó. rifle, ¿ah? La voy a buscar. Ahí mete marcha atrás. No. Como No es el le director digo del lo que programa le y no le pasa. puede Uno decir más. Exacto, ahí sí no. Ahí sí se Muy le bien, cae. Diego. Se le cae. Por Necesito conseguir descubrir. trabajo a la ¿Es tarde. que él ya es un jugador Muy fijo de bien. convocatoria o está llegando por circunstancias A emergentes? mí me agrada que esté Mercado en el grupo. La verdad es que es uno de los llamados que ha tenido Becasese en este corto ciclo que ha tenido. Y tal vez su debut lo pusieron en un puesto muy difícil, que se lo notó incómodo, pero a la larga creo que está bien que Mercado se le dé su espacio. Es un jugador joven. Es un jugador joven que se 22 puede adaptar de extremo, un jugador que te puede jugar de falso. No, me parece que se puede adaptar muy bien John Mercado. Lo nombramos poco porque lo conocemos poco. Punto uno. Yandel Corozo juega todos los fines de semana acá. John Yeboah ya estuvo en Copa América, algún enganche tiró. Cheche Arroyo lo mismo. Entonces nos sale más natural pedir a uno o a otro. Y la realidad es que Mercado, que juega mucho en Portugal, no solo que está. Juega bastante. Una cosa es ser parte de un equipo, entrar 15 a 20 minutos, otra cosa es jugar, y él, la verdad es que juega titular casi siempre. Pero la vez que tuvo su espacio en el partido contra Perú, en un rol diferente al que usualmente él ocupa, ¿no? Más centralizado, menos extremo, la verdad es que no anduvo bien. Entonces la selección a veces es un poco ingrata con esto, ¿no? Con chicos jóvenes que pueden de primera aprovechar su oportunidad, caso Kendry Páez, que en aquel 2023 la aprovechó de inmediato, o caso Mercado, por ejemplo, que en aquel partido contra Perú la verdad es que no anduvo bien. Entonces, por eso, cuando Gisela habla y describe a este jugador, estoy seguro que del otro lado alguien dice, oye, ¿y este Mercado de dónde? O sea, ¿quién es? ¿Por qué lo ponen como una posibilidad? Y es porque eso nos parece lejano cuando a los otros los tenemos todas las semanas en nuestro campeonato o en alguna copa. Lo que es importante, digo, cómo van saliendo jugadores que a lo mejor es verdad que hay gente que no conoce, pero tienen una calidad. El Mercado, el que lo veían a sub-20, creo que sub-23, una calidad. Corre. Un Muy zurdo. rápido. Vamos a la última pausa. Venimos todavía a analizar algo de los partidos de mañana porque Pídale la hoja con los temas. ya me la ¿Se mandó. dado? Poco, No hay nada. Estaba No hay nada. flojona estaba. Pura lista de mate. Gustavo Alfaro vuelve a hacer llorar. Vuelve a hacer llorar una nación, Gustavo. Grande, Gustavo. Vuelve a hacer llorar una nación, Gustavo Alfaro. Pausa, ya volvemos.